Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos al webinar sobre el sector turístico para los próximos meses. Como siempre suelo hacer, pues bueno, vamos a dar un par de minutitos más pues, para aquella gente que llegue un poquito más tarde, simplemente pues a eso de 3, 4 minutitos, ¿vale? Para dar un poquito más de tiempo y nada, nos ponemos un poquito a ver este sector que, bueno, que las últimas noticias pues han lastrado bastante las cotizaciones, sobre todo en el día de hoy, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta dentro de un par de minutitos. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues aquellos que se han incorporado en los últimos minutos, pues bienvenidos al webinar, ¿de acuerdo? Que vamos a ver un poquito sobre la situación de un sector que en el último tramo las últimas semanas pues ha estado bastante revuelto y los últimos 100 días, no más o menos ya llevamos desde niveles de marzo, pues con una situación bastante compleja de incertidumbre, pues ha sido bastante lastrado, ¿no? Para aquellos un poco que no me conozcan, ¿de acuerdo? Pues soy Diego, ahí tienen pues mi Twitter también de empresa es Diego Morín-IG, pues bueno, por ahí pues vamos siempre comentando un poco pues todas las situaciones que vemos en el mercado y bueno, llevo 10 años ya en el mundillo como inversor desde el 2012, pero bueno, todo empezó en el año 2010, ¿vale? Relacionado pues con aquel flash crash del año, creo recordar que fue el 6 de mayo del año 2010. Y bueno, desde entonces, pues bueno, realizando diferentes pues actividades, he gestionado carteras de inversores y bueno, también ahora pues me dedico un poco más al tema formativo, ¿no? Así que nada, cualquier duda que tengan, pues bueno, también pueden ir preguntando a lo largo de la ponencia, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, en primer lugar, siempre en cualquier webinario que haga, suelo dejar un par de tips que considero siempre importantes pues, para aquella gente que está comenzando y demás, ¿vale? En segundo lugar, vamos a ver un poco el inicio de todo, ¿no? La situación del coronavirus y qué es lo que dejó atrás. Las ayudas de los bancos centrales es algo óptimo, también un poco pues de los gobiernos que fueron realizando desde entonces y que seguirán haciéndolo, ¿vale? No se nos debe de olvidar que las inyecciones van a seguir llegando porque, bueno, lo iremos comentando más adelante, pero el sistema está bastante complicado, ¿vale? Digo, sistema financiero a nivel mundial. En cuarto lugar, ver las empresas más castigadas por el coronavirus, sobre todo poco España, veremos a lo mejor Air France y KLM también, un poco por gráfico, ¿no? Ver la situación, pero bueno, que la similitud entre todas está cogida de la mano, ¿vale? Es decir, pues caídas, ciertos repuntes, etcétera, ¿no? Y por último, pues bueno, las preguntas, pero es algo ya a nivel ya, como siempre digo, teórico, porque pueden ir preguntando siempre y cuando no vayan viendo, pues, o entendiendo sobre todo algo de lo que yo vaya comentando, ¿no? Bueno, los consejos o tips, seguramente muchos de aquí lo verán, pero bueno, para mí es que la toma de decisiones siempre tiene que ser de manera individual. Tienen que olvidar lo que yo diga aquí, ¿vale? Lo que yo diga aquí no tiene que ser meramente cierto, ¿de acuerdo? Por tanto, con esto lo que les digo es que hagan, que investiguen por su parte. Mi objetivo es que saquen esa curiosidad, ¿de acuerdo? Pues para investigar el sector, investigar empresas, investigar cualquier tipo de situación que nos genera a nosotros todo este tema de inversión, ¿no? Por otra parte, lo que le funciona a cualquier inversor no tiene por qué funcionarme a mí, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy viendo un mercado, estoy trabajando de una manera el precio y a lo mejor Pepito puede trabajarlo de otra manera diferente y ve algo opuesto a lo que veo yo, es correcto, ¿vale? No tiene por qué ser verídico. El que no siempre tiene la razón es el mercado, no nosotros, ¿vale? Si estamos comenzando, bueno, estar un poquito en demo como mínimo, 3 meses, estar testeando pruebas, ver si la estrategia que nos está funcionando es correcta o no y sobre todo
si probamos nuevas estrategias o, por ejemplo, un nuevo sistema, todo en cuenta demo, ¿vale? No lo hagan en cuenta real porque, bueno, ahí no sabemos si el test va a ser positivo o no, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, algo que ha afectado a muchos a lo largo de esta situación del coronavirus y son las gestiones, ¿de acuerdo?, que hacemos de nuestras emociones, ¿no? La importancia que le damos. Es decir, si yo como operador pues tengo miedo, tengo alegría, frustración, codicia, avaricia, ¿no? Todas esas situaciones que se nos replantean y que nos pasan por la cabeza, ¿de acuerdo? Durante todo el sistema de operaciones que realizamos, ¿no? Así que hay que encontrar un término medio, no hay que olvidarlas ni tampoco intentar eliminarlas, pero sí trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Es decir, son situaciones que tienen que estar con nosotros, ¿de acuerdo? Puedo sentir un día miedo, o puedo sentir un día frustración, o puedo sentir un día alegría, pero que eso no me impida a mí trabajar de manera acorde a mi sistema, ¿vale? Bueno, en segundo lugar, la aparición del coronavirus. Bueno, ¿qué generó el coronavirus? Pues como bien saben, un pánico bursátil. Las ventas se incrementaron, la volatilidad, pues el VIX se disparó de una manera brutal. eh, sobre todo en la renta variable, ¿no? El despropósito tan fuerte que vimos, los índices cayendo por encima, bueno, en el caso del Dow Jones pasó prácticamente a estar en niveles de 29.000, 30.000 a prácticamente pasar a 18.000, una caída de 10.000 puntos, ¿no? Si, por ejemplo, vemos el oro como estuvo, pues muy volátil, es decir, hubo un pánico tan general que el desvío de la renta variable tampoco podría ir a la fija, porque la renta fija también se desplomó, ¿no? Fue como un colapso total, de ahí que, bueno, que los inversores fuesen pues prácticamente a activos refugio, ¿de acuerdo? El parón turístico, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues claro, se empezaron a barajar de 15 en 15 días, por ejemplo, aquí en España, el tema de los confinamientos, ¿no? Bueno, pues los primeros 15 días, pues todo el mundo decía, bueno, al final del mes de marzo, principios de abril, pues que sí, Semana Santa, claro. Cuando ya comentaron que la Semana Santa, pues por ejemplo, no se iba a hacer, ya comenzaron un poco, pues, temas de cancelaciones, ¿no? Las cancelaciones de reservas, que es el punto 3. Claro, yo si soy una compañía, pues ya sea aérea o sobre todo de hoteles, claro, empiezan a cancelar. Las cancelaciones normalmente si se hacen por diferentes páginas, puede ser que lo hagas cancelación gratuita, pero claro, puede haber los problemas de liquidez que tenemos en el punto 4, ¿no? Es decir, yo como una aerolínea, si todos los pasajes, todos los vuelos que por ejemplo tiene IAG, que si rutas a Asia que fueron canceladas en febrero, rutas a Estados Unidos, rutas europeas, rutas hacia todos los lugares del mundo, claro, eso es dinero que deja de entrar. Claro, si todos esos vuelos tienen una media de 150 o 200 pasajeros, ¿vale? Claro, si todos piden el dinero, al final hay falta de liquidez, ¿no? Es decir, puede entrar unos colapsos. Por eso los resultados trimestrales los resultados del primer trimestre del año fueron negativos. Veremos que ahora empezamos con el conglomerado otra vez de resultados, ¿no? Del segundo trimestre, a ver qué tal, si esta apertura que fue en junio, pues ha equilibrado un poco los números. Pero bueno, que los niveles del año 2019 no los van a recuperar hasta dentro de un par de años a nivel de global, ¿no? De vuelos y de negocio, ¿vale? Es un poco mi punto de vista, ¿no? Porque claro, caso de, por ejemplo, Meliá, que también la analizaremos después, pues, las pérdidas, claro. De hecho, hay ciertos hoteles que están todavía cerrados. Hablo por esto porque lo sé, ¿no? Soy de Canarias, soy de Tenerife,
y hay ciertos hoteles que no les sale rentable abrir el hotel. ¿Por qué? Porque la demanda no supera el 50%, claro. Un hotel grande, un gran hotel, pues un tipo Meliá, NH, ¿no? Estos hoteles grandes, pues poner a funcionamiento un hotel tiene que estar por encima del 60 y del 70% de capacidad para sacar rendimiento, ¿de acuerdo? Porque si no los costes, pues te comen, ¿de acuerdo? Las pérdidas estimadas. Bueno, las pérdidas estimadas ahora han bajado un poquito más con la apertura, ¿de acuerdo? Y el aumento de la demanda, la apertura sobre todo de la economía a partir de junio, ya hay demanda, ¿no? Hay gente viajando y demás, pues estará situado en torno a 80.000 millones, ¿de acuerdo? De pérdidas de euros. Pero el sector turístico ha perdido desde la declaración un poco del COVID, confinamiento, todas las cancelaciones, todo esto que hemos visto, pues en torno a 90.000 millones, ¿vale? De euros. Por tanto, es una cantidad muy, muy dura, ¿no? Para los ojos, porque ahí estamos pues hablando de empresas no solamente del sector turístico, es decir, pues hablamos ya, o sea, me refiero, no el conglomerado solo de hoteles, ¿no? O de aviación, ¿no? Estamos hablando sobre todo de servicios, ¿no? Que engloba un poco todo, por restaurantes, pequeñas empresas, entra dentro de todo este juego, ¿no? Por así decirlo. Por tanto, al final, las pérdidas son incalculables, ¿no? Más de 1 millón de trabajadores en el ERTE. Estamos hablando casi 2 millones de trabajadores, ¿no? Claro, esto también es un problema, porque ahora si se reabren las economías, si se van reabriendo los hoteles, no se puede recuperar a todos los empleados de golpe. ¿Por qué? Porque a nivel de empresa, si yo no estoy generando el mismo ingreso de antes, voy a incurrir en pérdidas, ¿no? Es decir, si yo tengo a 1.000 trabajadores, ¿no? Y 900 están en el ERTE y tengo que recuperar a los 900 de golpe, claro, no tengo los ingresos suficientes para poder abordar esos sueldos, ¿no? Por tanto, eso genera una competencia que ha sido la lucha de muchos empresarios que fuese de manera progresiva, ¿no? El tema del ERTE, porque al final, claro, entramos ya en un tema un poco ético, pero a nivel de empresa, si no tengo los niveles o los volúmenes de demanda que tenía antes del tema este del confinamiento, y de todo el COVID, pues claro, voy a incurrir en pérdidas y me voy a ver abocado a endeudarme mucho más, ¿de acuerdo? Y por último, las previsiones de caídas en el PIB español están por encima del 11,2%. ¿Por qué España puede generar una caída tan brusca? Bueno, en torno a la Comisión Europea hablaba que Europa o la zona de euro iba a entrar en recesión esta segunda parte del año, algo lógico, y se iba a situar en torno al mm, aproximadamente entre el 6 y el 8% de caída, ¿no? El PIB, ¿no? De la zona euro. España, ¿por qué? Porque al final tiene todo focalizado, todo centralizado en un mismo sector. Tiene el sector turístico. Como nos cierran el sector turístico, estamos abocados a, pues, bueno, prácticamente un colapso, ¿de acuerdo? Como estamos viendo, ¿no? ¿Tenemos industria? Sí, pero no tanto a ponderación en el PIB como tiene el sector turístico, ¿no? Por otra parte, también destaca un poco la reapertura que fueron realizando de una manera general, porque si no, pues la debacle iba a ser muy fuerte. Por ejemplo, Sevilla, ¿no? Que aunque parezca que no, pues toda la atracción esta del turismo, Semana Santa y demás, dejó de ingresar casi 2.500 millones de euros. ¿Vale? ¿En qué se concentra el tema de la Semana Santa? Solamente para que vean, ¿no? El potencial que tiene esta fiesta tan grande, ¿no? Tema pues ya San Fermín, ¿no? Todo esto que entramos ahí. Pero estas fiestas tan grandes a nivel nacional, pues sí dejan un hueco bastante importante. Y no solamente a nivel de hoteles y demás, sino restauración, todo lo que sea también sector servicios que afecta lateralmente también al turismo, ¿no? Bueno, las ayudas del Banco Central Europeo y los gobiernos. Bueno, la parte derecha, esta parte de esta situación de aquí, a ver si esto... Bueno, son pues el ERTE por sectores, pero quiero simplemente que se queden, pues bueno, con el tema del transporte aéreo, ¿vale? Fíjense los servicios de alojamiento, ¿vale? Cómo han ido pues prácticamente un poco, ¿no? Toda la situación agravándose.
La parte roja son el porcentaje del peso que tiene en el sector y el porcentaje de recuperación, ¿vale? Esto es prácticamente la fuente del Ministerio de Trabajo, también conjunto con ABC, ¿vale? Y bueno, aquí pues un poco podemos ir viendo todo, ¿no? Fíjense el servicio de restauración, cómo pues bueno, que al final se le da un servicio también al tema del turismo, cómo se ha visto afectado, ¿no? El porcentaje está en torno a un 22%, ¿vale? También tenemos por aquí un poco pues sectores pues el por menor, pues también las pymes podríamos verlo por ahí, ¿de acuerdo? El sector terrestre, bueno, tampoco tiene mucha ponderación, pero fíjense sobre todo el sector, ¿de acuerdo? Que mayor porcentaje tiene, ¿de acuerdo? Que son pues el tema de los hoteles, ¿vale? Que es donde mayor concentración de ERTE ha tenido, ¿vale? Bueno, esta parte, las inyecciones del Banco Central Europeo. Bueno, las inyecciones han existido y seguirán existiendo, como les decía. El Banco Central Europeo al final ha inyectado más de 120.000 millones de euros. Bueno, el objetivo ha sido equilibrar eh, o buscar que las menores empresas posibles se declarasen en quiebra. ¿Por qué? Porque obviamente pues hemos visto, por ejemplo, el sector americano del fracking, cómo se ha declarado en bancarrota, ¿no? La bancarrota, siempre insisto que ahí es diferente aquí, pero claro, unos precios del petróleo hundidos con una demanda tan baja, pues ha provocado una bancarrota, ¿no? Porque no tengo ingresos suficientes como para generar, pues sobre todo cubrir costes, ¿no? Pues aquí ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? El objetivo del Banco Central Europeo, pues mantener siempre el índice de precios del consumo, la inflación, todo, sobre todo mantenerlo en equilibrio, ¿no? Claro, siempre se va a estar generando inflación, ¿no? Si hay un incremento tan continuo de dinero fiat, pues cada día el dinero va a valer menos, ¿no? Claro, el dinero fiat, ¿qué es? Impresión de billetes, ¿vale? Que están ahí por las máquinas de los bancos, pues trabajando de manera continua, ¿no? Y también hemos visto pues rescates estatales, por ejemplo, el gobierno alemán que tiene un porcentaje ahora mismo en Lufthansa, ¿no? La compañía aérea. Claro, aquí se barajaba también que el gobierno español tuviese entrada en Iberia, ¿no? Y en el grupo IAG, o por ejemplo Reino Unido, con rescatar, creo que era en torno a 1.000 millones, rescatar a British Airways. ¿Por qué hacen esto tanto pues como sonaba con Iberia o por qué lo hace Reino Unido? Porque al final el no tener una, o por ejemplo, Alemania, ¿qué hizo Alemania con Lufthansa? Claro, si se dejaba caer a Lufthansa, eso es un problema porque ahí pierden o sea, el país pierde rutas, ¿de acuerdo? Pues pierde rutas internacionales, rutas comerciales, después también rutas internas, ¿de acuerdo? De conexiones de vuelos internos. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? Aquí tenemos dentro del holding de IAG, pues tenemos a la compañía Air Europa, ¿vale? Que bueno, que ha entrado nuevamente después de todo ese proceso, veremos cómo se va conglomerando toda esta situación. Tenemos a Vueling y tenemos a British y a Iberia, ¿vale? O sea, son 4 compañías que hay dentro de este holding, que es el grupo internacional, de aerolíneas, que es IAG, ¿de acuerdo? Así que, claro, eso es un problema, porque si se pierden o se caen este tipo de empresas, se pueden perder rutas, es decir, pueden llegar otras compañías y adquirirlas, ¿no? Así que, bueno, por eso Alemania se situó y realizó el movimiento en Lufthansa, ¿no? Al igual que el gobierno español, pues decidió también que si era necesario se rescataba a Iberia o el gobierno de Johnson y sigue insistiendo mucho en el tema de British, ¿no? Y el gobierno español, pues bueno, ha realizado un impulso al sector del turismo con un plan que ronda los 4.300 millones, ¿no? Más o menos por encima de los 4.000 millones de euros, con ayudas a empresas, de acuerdo, que bueno, que es lo que se está realizando ahora para subsistir, para comenzar a, bueno, a no mandar a todas o todos los empleados de una manera bastante continua al tema del paro o del ERTE, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, este tipo de situaciones
y lo que hemos visto de que el Eurogrupo no se pone de acuerdo para mandar ayuda pues, tanto a Italia, a España y a otros países de la Unión Europea con ese rescate, como no se ponen de acuerdo, que de hecho el viernes viene pues esa situación de reunión nuevamente pues para abordar sobre todo con los países del norte como pueden ser los Países Bajos que bueno pues prácticamente no son los que más trabas están poniendo a la hora de pues, realizar este tipo de ayuda. Veremos un poco el movimiento que realizan estas empresas ese día, ¿no? Porque por ejemplo hoy las caídas en IAG, las caídas en Meliá, etcétera, están siendo pues bastante bruscas, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque la Organización Mundial un poco de la Salud comentó que los países no tienen que olvidar o dejar en el olvido, ¿no? Un poco la situación del COVID, de los rebrotes que son importantes, que hay que prestarle mucha atención y claro, ese miedo otra vez generalizó cancelaciones de vuelos, cancelaciones de reservas de parte de los ciudadanos y ahí pues entró un poco otra vez como, uy, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Ese colapso, ¿no? Bueno, empresas más castigadas por el coronavirus. Bueno, vamos a ver, aquí he seleccionado pues españolas, ¿vale? También pues como les digo, tenemos muchas más, tenemos pues americanas, tenemos tanto Delta, también American Airlines, tenemos Royal Caribbean, que son las de cruceros, ¿no? También teníamos por ahí esta Royal y también hay otra que ahora mismo no me sale el nombre, pero claro, no voy a entrar en todas, pero la similitud de los gráficos y las caídas han sido de manera similar, ¿no? Con caídas por encima del 70% en el caso de Royal Caribbean, ¿vale? Que prácticamente estaba dentro de esta situación. Comenzamos por AENA. La caída máxima es desde la aparición del COVID, ¿vale? Cuando llegó esa semana de febrero, del 26, 27 de febrero, que entró todo un pánico, ¿vale? Y comenzaron las ventas bruscas, pues AENA, ¿no? Las caídas prácticamente del 45,70 a 46% de caída, ¿no? Cuando ven recuperación significa desde esos mínimos. Esto está trazado desde el nivel que apareció el COVID hasta el mínimo generado durante estos meses, ¿vale? La recuperación ha sido en torno a un 32%. Claro, le queda prácticamente un 13% de recuperación, ¿de acuerdo? Pues para estar en los niveles del COVID. No se preocupen que como va a quedar tiempo, vamos a verla en el gráfico por ir viendo un poco mejor los precios, ¿vale? IAG, bueno, IAG están, pues, entre comillas, dándole pal pelo, ¿no? Todos los inversores o los grandes especuladores. La caída máxima fue cerca del 75%, ¿de acuerdo? Mientras que solo ha recuperado desde los mínimos que estaba en 1,80, ha recuperado solamente un 23,5%. ¿Vale? Por tanto, antes estaba cayendo incluso por debajo de 2,20, que ahí ya hacíamos a mí me hacía prever un poco que la situación podría irse incluso, como pierda los 2 euros, pues podría irse a esos mínimos generados, ¿no? Claro, ahora tenemos Meliá, también situación de los hoteles, ¿no? Caídas del 64% y la recuperación del 40%. Claro, esta recuperación que ha tenido, pues prácticamente se debe a la apertura, ¿no? Esa apertura de la Unión Europea, de las fronteras, de los países, ¿no? Que poco a poco fueron pues prácticamente retomando los puntos de un poco de retomar vuelos, etcétera, ¿no? Y bueno, esta recuperación, pues bueno, se queda pues prácticamente en torno a un 24% para cotizar en los niveles de esos 7,5 € que se encontraba antes del coronavirus, ¿no? NH Hoteles, pues bueno, es prácticamente una acción que es bastante volátil, como vamos a ver ahora, y la caída máxima que tuvo fue en torno a un 56% y la recuperación de un 35%, ¿vale? O sea que la fluctuación es bastante fuerte dentro de la acción, ¿no? Y por último puse Pullmantur, porque bueno, me picó un poco ahí la situación, simplemente porque Cruise Invest y Royal Caribbean son dos de los mayores accionistas de la empresa
¿de acuerdo? Y nada, prácticamente solicitaron hace una semana la declaración un poco de concurso de acreedores, ¿vale? Para reestructurar la deuda de la compañía. Es decir, no podían hacer frente a la situación actual y bueno, no hay que descartar que sobre todo, ¿vale? Y esto es a modo de opinión personal, en ningún momento quiero que lo tomen como algo que pueda pasar, ni mucho menos. Pero si bien es cierto es que creo que más empresas de estos sectores van a caer. Vale, pues lo vimos también, pues una empresa de servicios o así de eventos como el Cirque du Soleil, también en bancarrota, 4.000 empleados a despedidos, ¿no? O sea, es algo que claro, que ahora mismo no va a ser nada como antes, ¿no? Por tanto, al final estamos mucho más expuestos a esta situación, que de aquí a finales de año espero que no, ojalá la situación mejore y repunte, pero me temo que más empresas van a declararse un poco en quiebra, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Sí, efectivamente, Amadeus también es otra empresa que está dentro del conglomerado, ¿no? No la cogí, ¿sabes? Simplemente pues un poco pues por, por esto personal, ¿no? Por gusto, pero sí, Amadeus si quieres la vemos ahora también, pero ha sufrido bastante, ¿no? Porque al final la compañía eh, está sufriendo, también pertenece toda a esta situación, ¿no? De un poco está todo enfocado su negocio en la industria, ¿no? De los viajes, ¿no? Pues claro, si esto se para, pues la situación puede empeorar bastante, ¿no? Pues de ahí que, bueno, que hayamos visto pues las correcciones que también está realizando, ¿no? Que ha tenido pues caídas, no sé el porcentaje de caídas, pero sí sé que hoy estaba en torno a un 2,5 o un 3% de caída, ¿no? Ahora la bolsa española está cerrando, pero bueno, lo analizaremos de manera igual. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, pues bueno, las plataformas de IG seguramente lo conocen, tenemos cuatro, todas las propias de IG, ProRealTime MT4, ¿vale? Y también la propia de acceso directo a mercado, tenemos centro de señales, pues calendario económico, noticias que también vamos sacando nosotros con artículos de manera diaria. Tienen el curso anual, que es exclusivo para clientes, pero bueno, acaba el próximo miércoles 22. Por tanto, si se dan de alta, si quieren trabajar en cuenta real, etcétera, pues bueno, sepan que también tienen esta situación para repasar y ver un poco todos los aspectos. Las demos son ilimitadas, que siempre me lo suelen preguntar por email, pero sí, las demos son ilimitadas, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, al final pues tienen esa posibilidad de estar trabajando con ella de manera continua, ¿no? Y si, bueno, pues si por X el saldo disponible se acaba, ¿no? Pues bueno, se puede reestructurar de nuevo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco esto aquí es donde nos pueden seguir, ¿vale? Por un poco las redes sociales, pues tanto en YouTube como por Facebook, Twitter, ¿vale? La página web. Así que bueno, vamos a aprovechar esta última media hora pues para ver un poco cómo se están comportando las acciones que hemos comentado ahora mismo, ¿vale? Y bueno, ya el mercado aquí está macheado seguramente, macheado, está cerrado. A ver. Sí, ya ha cerrado. Vale. Sí, el mercado ya está cerrado, pero bueno, que no pasa nada, ¿vale? Solo vamos a ir viendo por nivel técnico las situaciones. Voy a poner por aquí también, a ver si está. Sí, está aquí también, ¿vale? Así que Francisco, la pongo por aquí y ahora lo vemos, ¿no? Miren, voy a empezar por esta empresa, por Air France y KLM, que al final se fusionaron hace tiempo. Fíjense en pues todo, ¿no? Toda la situación diaria, toda la caída, ¿no? Que generó, después otros mínimos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues prácticamente como no termina. Claro, se abrió en junio, esto es junio. Claro, fíjense en junio cómo se abre el espacio aéreo otra vez y llega prácticamente hasta los 6.
Esto es una subida, pues prácticamente, vamos a ver dónde está la regla de medida aquí. ¿Vale? Fíjense, de los mínimos, ¿vale? Una subida de un 77%, ¿vale? De recuperación. No es que todo sea junio, ¿no? Pero fíjense, desde finales de mayo hasta prácticamente el 10 de junio subió un 70% la acción. Claro, trabajar esta situación desde mi punto de vista, pues claro, es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, claro, esto es la especulación que hay, porque de momento, fíjense que todo lo que recuperó, ¿vale? Que se fue pues, prácticamente hasta los 6,5, retornó otra vez a los 4. ¿Dónde? Al mínimo que había generado pues en la situación del coronavirus, ¿no? Así que bueno, es una acción que simplemente quería comentar porque la tenía por aquí y bueno, Air France KLM es otra aerolínea que ha estado pues bastante castigada y todas las aerolíneas que veamos, que busquemos, van a estar igual, ¿vale? Es decir, van a estar todas pues por zonas de mínimo, porque claro, la situación tampoco tiene mucho auge, ¿no? Fíjense desde los niveles que viene, desde el 2018, bueno, han tenido ahí pues sus más y sus menos la acción, pero fíjense dónde ha estado cotizando de una manera continua desde el año 2019, entre los 12, los 9, y a partir de ahí pues se ha ido pues prácticamente a niveles de los 4 euros, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos IAG, es la empresa que, bueno, que les estaba comentando. Quiero comprimirla un poquito, lo voy a abrir así, ¿vale? Fíjense cómo prácticamente la caída que les comentaba, esto fue la situación del coronavirus, lunes 24, ¿vale? Fue un 69% y hasta el mínimo, ¿vale? Que yo cogí de esa situación de máximo a mínimo, un 74% de caída. Claro, esta situación que vemos aquí de posterior recuperación, que es desde los mínimos hasta los 3 o 4 sí, euros que hizo, es un 124% de subida, ¿no? Es decir, lo mismo, finales de mayo o mediados de mayo hasta pues prácticamente el lunes 8, ¿no? Es decir, eso fue todo un poco pues porque el gobierno no abría mucho las fronteras, no dejaba entrar a clientes o un poco ciudadanos europeos, después a partir de la segunda quincena de mayo cambiaron de idea, etcétera, etcétera, y claro, al final es todo como un poco especulativo, ¿no? Y fíjense cómo pasó pues de niveles de 1,80, de acuerdo que está marcado aquí, lo ven, del mínimo hasta prácticamente los 4,05, ¿no? Desde ese momento, ¿vale? Hasta ahora, la situación es al contrario, ¿no? Vamos a cambiarlo de sitio, que es más o menos donde ha cerrado hoy cerró en los 2,28, de acuerdo, un 3%, pero las caídas estaban cercanos al 6,5% esta mañana, bueno, a mediodía, ¿vale? Fíjense ahí, ¿no? Es decir, desde ese punto más álgido, de esos 4 euros, hasta la situación actual, ha perdido otro 43%. Por tanto, las aerolíneas, ahora mismo tenerlas en una cartera, bueno, de cara a un futuro muy lejano, bueno, podría tener su interés. Pero a mí la situación que tiene ahora mismo IAG no me da confianza, ¿no? Es decir, fíjense aquí, pues, todos los niveles donde se encuentra ahora, ¿no? Ahí, toda esa lateralidad, y ahí también. Claro, hace como un pico, llega a esta situación, pero a mí no me cierra por encima de los 4,5. ¿De acuerdo? Ya por más que nada por técnico, ¿no? Claro, a mí no me cierra por encima de los 4,5, pues esta situación aquí, ¿dónde podría a lo mejor haber entrado en la rotura esta aquí? No, es decir, por encima de donde se encuentra ahora. Es decir, que me cierre de manera diaria como hizo por encima, ¿no? De ahí. Claro, ahí yo le podría dar a lo mejor un tramo importante al mercado, algún giro que hizo. Pero claro, ahora mismo la situación es compleja. ¿Por qué? Porque eh, con todo esto de espacio aéreo que puede verse otra vez un poco lastrado por las cancelaciones o por posibles confinamientos, ¿vale? Pues puede ser un poco así. ¿Qué buscará, por ejemplo, Estados Unidos? Pues aperturar un poco el espacio aéreo con Europa cuanto antes, porque eso le daría a Donald Trump, desde mi punto de vista, insisto, pues mayor eh, posibilidad en sus elecciones, ¿no? Es decir, porque bueno, es algo positivo, ¿no? Es decir, ya vienen de fuera al consumo aquí en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Así que bueno,
Los 2.50 han sido los niveles un poco a tener en cuenta en cuanto a IAG, pero claro, hoy el cierre ha estado por debajo de 2.30. Veremos un poco si a lo largo de la semana sigue respetando el mínimo de los 2.20. ¿Vale? Si aguanta bastante bien esta zona. Si no puede con ella, pues habría que estar con mucho cuidado, ¿no? Fíjense, esa situación que es donde se encuentra ahora, tendría que hacer algo tal que así, ¿no? Incluso venir a buscar esta zona por encima de los 2.50. Si por el contrario coge y nos hace un cierre por esta situación aquí, pues los mínimos del mes de mayo pues podrían ser tocados sin problema, ¿vale? Con respecto a ENA, bueno, pues AENA de una manera similar. Sí es verdad que se sostiene un poquito más en la zona, ¿no? de los 118, ¿de acuerdo? A ver, AENA, esto está mal. Que no me suena a mí esta cantidad. Deme un segundo, lo voy a confirmar. Sí, vale. Es que no me sonaba porque esta mañana la había visto, ¿de acuerdo? Y estaba pensando en otra situación. Fíjense aquí, bueno, se me fue un poco ahí, ¿vale? Ahí pues tiene un soporte fuerte en los 100, ¿vale? La situación de AENA, pues de manera similar, es decir, bajo o baja funcionalidad de los aviones, es decir, poco espacio aéreo ocupado, menores tasas, ¿de acuerdo? Por tanto, al final ahí eso también nos hace ver un poco la situación del mercado, ¿no? Es decir, al final, claro, aquí nos rompió esta situación, ¿de acuerdo? Y los ingresos no son los mismos. Si estuviésemos con el espacio aéreo a tope, como hemos estado hasta prácticamente finales o mediados de febrero, pues claro, esto estaría pues seguramente pues por estos niveles, ¿de acuerdo? Por encima de los niveles de 140 y 160. Pero la situación actual no es óptima, ¿no? Es decir, hasta que no haya un repunte o subida, ¿no? de esa demanda de vuelos que ocupen AENA, todas sus, pues, un poco así, sus vacantes, ¿de acuerdo? Y por así decirlo, las compañías comiencen a efectuar el pago de tasas, ¿no? Por estar ahí ocupando la plaza en los aeropuertos, pues no tendrá un movimiento tampoco tan interesante, ¿no? Como vemos, los 118.50 van a ser importantes, ¿de acuerdo? Esta situación de aquí, que es donde está ahora, ¿no? Está más o menos, ¿no? Esta situación de ahí es muy importante. Fíjense, pues todo el toque que nos ha ido realizando aquí y es donde se sostiene hoy, ¿no? O donde se sostuvo hoy. Voy a ampliarlo un poquito, ¿vale? Fíjense, ¿no? Es decir, fíjense cómo al final, si trazamos algo tal que así, está realizando como un canal descendente con máximo decreciente, ¿vale? Pero claro, está entrando el mercado en una zona interesante, ¿no? Es decir, si este realiza un cierre por debajo de esta zona, ¿vale? La zona de los 117, más o menos 17.20, si hace un cierre por debajo de esta situación, pues bueno, habría que tener un poquito de cuidado, ¿no? Aquí. Vale, ahí es donde más o menos el mínimo que veo, ¿no? A lo mejor llega aquí, rechaza y se viene otra vez a buscar un poco de niveles más altos, ¿no? De 140, pero eso siempre y cuando el mercado alimente o confíe, mejor dicho, en un auge, ¿de acuerdo? Bueno, vemos el caso de las situaciones de Meliá, ¿vale? Bueno, empresa hotelera, aquí estaba la situación del COVID, 7,5, ¿vale? Fíjense el gap que tiene ahí, y a partir de ese momento, pum, para abajo. Cancelaciones, posibilidades de ERTE, a nivel mundial, ¿no? Al final se castiga a nivel mundial, no ha sido solamente España, ¿de acuerdo? ¿Dónde se está sosteniendo importante? En los 360, ¿vale? Que es donde más o menos se encuentra ahora. Fíjense que desde el mes de julio tuvo ese repunte por un poco el auge y desde ese momento
ha venido otra vez a niveles de los 360. La situación aquí, bueno, podríamos tener dos variantes, ¿no? Es decir, que el mercado en soporte apoye y busque otra vez niveles, es decir, que den un poco un respiro a situación de ahora, ¿no? Del coronavirus, que se siga manteniendo las demandas, etcétera, y haga algo tal que aquí, ¿vale? Que llegue otra vez a la zona de los 420. Pero claro, si no hay una situación, de acuerdo, que es más o menos estos 420, no hay una situación nada óptima, bueno, pues si nos rompe esa zona, habría que ver soporte de los 3 euros, ¿vale? Que es más o menos esta situación que vemos aquí, ¿de acuerdo? Más o menos. Hay que tener esa doble vía, porque claro, o sea, la situación ahora mismo pues es la que es, no podemos tampoco sino aceptarla, no podemos ser ahora unos gurús, ¿de acuerdo? De buscar ahora el, el momento perfecto, ¿vale? Vamos a ver ONH y es lo que yo les comentaba, ¿no? Fíjense para aquí, es una acción que al final, bueno, tiene bastante interés, ¿no? Es decir, vemos que la entrada de volúmenes es importante, es algo que siempre pues me suelo fijar al operar, el volumen es el que nos va diciendo, no es que esto suba y esto como está en verde pues prácticamente son compras y lo que está en rojo son ventas. No, el volumen al final lo que me indica es que en esta situación de aquí y sobre todo esta de aquí se han generado, ¿vale? Un incremento aquí de compras y de ventas, ¿vale? Porque claro, si aquí solamente no pueden haber compras, si no, no hay contrapartida, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo, situación del coronavirus, que viene a ser tal que por aquí cuando empezó, cae la acción, viene a niveles de 2,40 y algo, no me acuerdo muy bien, por debajo de 2,40 y algo aquí, ¿vale? Aquí se vino pues prácticamente a 2,30, ¿vale? Y a partir de ese momento, pues bueno, la recuperación fue bastante importante, no han realizado pues, bueno, ERTE muy fuertes. Hemos visto como niveles de abril, pues parecía que comenzaba otra vez la demanda del mercado bastante interesante, pero fíjense aquí cómo el volumen decae, ¿no? Aquí no se trabajó absolutamente en nada en los meses de, pues bueno, de abril, mayo, porque claro, si no habría el mercado turístico, pues no había demanda, por tanto aquí la negociación nula. Y fíjense cómo se intensificó ya a partir de aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Cómo se intensificó a partir de ese momento que, bueno, pues se vino a buscar casi niveles, situación de niveles de marzo, ¿no? Me tocó aquí esta situación. Claro, si me hace un clímax de este punto y me cierra aquí por debajo, ya eso me hace indicar que son cortos, ¿no? Es decir, que me hace una subida tan fuerte con un volumen y me cierra la vela, esta vela que vemos aquí me cierra por debajo, ¿vale? Como vemos la siguiente, esta roja, ¿vale? Me cierra por debajo de la anterior, ya eso me hace ver que el objetivo es que el precio caiga, ¿vale? Por tanto, así fue, ¿no? 4,5, como vemos ahí, a partir de ese momento, ¿dónde viene a buscar otra vez todo? Los 3 euros nuevamente, ¿no? Viene a situarse a zonas de soporte. Por tanto, ahora mismo hay que controlar muy bien los 3, porque si pierden los 3 euros, pues bueno, 2,5, que es el siguiente nivel. Bueno, y acabamos un poco con Amadeus, ¿vale? Y aquí lo vemos también. Estaba en niveles de 69,70 antes del coronavirus, fíjense el gap ahí que tiene y a partir de ese momento, pum, para abajo. También situación de soporte por debajo de niveles de 40 y se vino a buscar los 35. ¿Vale? A partir de ese momento, lo mismo, ¿vale? Están un poco pues de manera similar, ¿vale? Las empresas, ¿no? Es decir, de turísticas al final, fíjense, una subida bastante fuerte, ¿de acuerdo? Y a partir de esa subida, pues no puede con nivel de resistencia en 55. Y me dirán, pero ¿cómo que no puede? No, no puede, porque cuando digo que no pueden, es más que nada porque fíjense, 3 días consecutivos tocando los 55 y no cierra por encima de ahí, por tanto no hay fuerza alcista. ¿Vale? Aquí también hay un incremento de volumen con esta situación que ocurre aquí. Y claro, a lo mejor esta situación de volumen que me está ocurriendo aquí
es que, bueno, el mercado se tiene que ir para abajo, ¿no? Porque no hay una fuerza que le dé al mercado un impulso al siguiente nivel de resistencia que venía a ser tal que la situación de los 60, ¿no? Por tanto, bueno, pues está también un poco en rango lateral bajista, con máximos decrecientes, ¿vale? Que va realizando el precio y también mínimos, ¿vale? Que son también un poco decrecientes, ¿no? Como vemos aquí, ¿vale? Sí que bueno, prácticamente nivel principal 45, ¿vale? Es el objetivo que tiene. De momento, cierres que haga por debajo de aquí, pues ya habríamos que ver la reacción que nos hace el mercado en esa zona, pero ya pues prácticamente los 40, ¿no? Si se producen cierres de ese calibre, ¿no? Un poco pues como está la situación del mercado. Así que bueno, quedan 10 minutos, no sé si quieren comentar algo, alguna, pues bueno, situación o empresa turística que les guste, que quieran que veamos, o más que nada alguna pregunta que les quede por ahí por el tintero, pues pueden aprovechar ahora para hacerlo. Es decir, yo estaré encantado de ayudarle. Gracias a ti, Nieve. Un placer igualmente para ti. ¿Cómo veo la situación para este verano y para este invierno si repunta el COVID? Bueno, pues como comenté antes, la situación no. A ver, no creo que se produzcan, no sé, es mi opinión, confinamientos muy bruscos, ¿no? Como el anterior, porque prácticamente eso sería bancarrota financiera total, ¿no? O sea, no solamente de las empresas turísticas, sino otro tipo de empresas, ¿no? Vemos como empresas relacionadas, por ejemplo, con el deporte, con el fútbol, con esto metieron muchísima presión para que se reabriese todo el tema del fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no solamente comento el fútbol más que nada por la situación que genera, ¿no? Al PIB español, ¿de acuerdo? No es por otra cosa, porque claro, si se produce una paralización otra vez o un confinamiento como el que hemos vivido, eh, mm, toda la gente no lo va a hacer, claro, y eso las empresas se van a ver lastradas y eso que generará una incertidumbre más grande, ¿no? Los rebrotes que están ocurriendo, sí, son normales, ¿vale? Venimos de una crisis, situación de coronavirus bastante grave, ¿no? A nivel mundial y, bueno, genera un poco de incertidumbre y de miedos, ¿no? En la gente. A nivel de empresas, pues, sobre todo las turísticas se van a ver un poco perjudicadas porque prácticamente la demanda un poco está situándose en torno al 35% y al 42% para agosto de reserva. Claro, hay un repunte, claro, es mejor que en el periodo marzo-abril, ¿no? Pero el repunte, como yo les comentaba, un Meliá abrirlo tiene que estar en el 65-70% de ocupación para cubrir costes y salir adelante, si no, prefiero mantener el hotel cerrado, ¿vale? Que es lo que ocurre mucho en Canarias, ¿no? Mi padre es jefe de un hotel, no, allí pues bueno, de momento todo va perfecto, entre comillas, ¿no? Es decir, hay esa demanda, pero claro, él me lo dice, ¿no? Es que al final, Diego, los costes pues hay que cubrirlos, ¿no? Y si no se tiene un 60% para arriba, es prácticamente imposible, ¿no? Y para este invierno, pues con respecto un poco a esta situación, si no mejora, si no se incrementa la demanda, creo que al final vamos a ver muchas empresas cerrando, ¿vale? Mm, Prácticamente duele, ¿no? Decirlo, pero muchas empresas van a tener que, y grandes, van a quebrarse o bien serán rescatadas, ¿no? Si hay mucho interés de mantenerlas el Estado. Pero sí es verdad que creo que más de una empresa se va a ver perjudicada, lamentablemente, ¿no? Dentro de este periodo de 6 meses, ¿no? Y sobre todo, pues, empresas que a lo mejor estén vinculadas al sector turístico, sí, pero también vinculadas, por ejemplo, al tema del petróleo.
¿vale? Gracias a ti, Francisco, como siempre. Pues nada, no sé si alguien más quiere preguntar. Si alguien se anima, bueno, pues damos 2 minutitos más. Si no, pues lo dejamos por aquí en esta tarde del 14 de julio ya, que vamos, que parece que fue ayer cuando empezó todo y ya han pasado pues bastante, bastantes meses, la verdad. Bueno, pues veo que nadie más se anima, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí para que descansen también. Un placer, como siempre, tenerlos por aquí. Cualquier duda que tengan, ¿no? Pues tienen mi mail, que es diego.morin@ig.com. Y nada, sobre todo desearles una feliz tarde y a aquellos pues que siempre están conmigo acompañándome en las aperturas de Wall Street, pues nos veremos mañana nuevamente a las 3:30 a ver cómo vienen los mercados en esta jornada. ¿De acuerdo? Así que bueno, un placer. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan una feliz tarde. ¿De acuerdo? Un saludo. Hasta luego.